Nos hacen creer que quieren un vato obediente. Nos hacen creer que quieren un vato que pida disculpas. Y hay un chingo de vatos que se la creen. Ese es el problema. Los vatos que creen que pidiendo disculpas se resuelve el problema. Porque, ojo, yo no tengo nada en contra de las disculpas. El mecanismo de pedir disculpas es padre. Siempre que hay un conflicto, entendiendo por supuesto que siempre que hay un conflicto es responsabilidad de los dos, porque hay dos formas de ver esto. Una es como la dicotómica, la de dos, bueno y malo, opresor oprimido, y otra es la comunal, que es a la que yo suscribo. Todos somos responsables, todos colaboramos, todos compartimos. En esa visión comunal, pues siempre que hay un problema, todos somos responsables. Siempre que hay una situación en una relación de pareja, siempre que hay una discusión en una relación de pareja, los dos tienen un grado de responsabilidad. El problema de esta otra forma de ver la vida es que a las morras no les gusta. A las morras les gusta el 2. Tú tienes la culpa, yo soy inocente. Tú eres 100% culpable del problema. Yo soy 100% inocente del problema. Tú eres un victimario, yo soy una víctima. Y el problema de la disculpa, cuando está hecha en ese marco, ¿se acuerdan cuando hablamos del marco? Hablamos de la regla social. Si la regla social es que uno gana y uno pierde, si la regla social es que uno tiene la razón y el otro está equivocado, si la regla social es que uno oprime y uno es oprimido, cuando tú le pides disculpas a una morra que piensa así, lo único que estás haciendo es corroborando que ella gana la discusión. Incluso tú puedes decir, incluso si tú la cagaste, tú puedes decir, yo la cagué en esto. Generalmente en las discusiones, sobre todo cuando escala una discusión, generalmente hay responsabilidad de los dos lados. Generalmente en las discusiones de responsabilidad de los dos lados, lo lógico sería que si uno pide disculpas, oye, discúlpame porque te dije que no se te veía bien ese pantalón. Y ella te tendría que decir, discúlpame porque te dije pito chico. Eso sería una relación, digo, no es sana porque uno le dice gorda y el otro le dice pito chico, no es sana, pero por lo menos no hay esta percepción de opresor oprimido. Hay una interrelación. Hay una interlocución entre los dos, no hay una victimización. ¿Qué pasa? Si el vato le dice, oye, perdón, sí es que tú, y ella no reconoce su lado, ahí esa es una gran señal. Si tú algún día le pediste a tu pareja una disculpa y esa pareja, en lugar de pedirte disculpa por su lado, que ese sería el mecanismo sano de las disculpas. Ni siquiera digo que no haya un mecanismo sano de la disculpa, solo en las relaciones de hoy en día no se da. En las relaciones de hoy en día es el hombre el que tiene que pedir disculpas siempre. Porque en las relaciones de hoy en día asumimos que los hombres son malos. O asumimos que los hombres son los malos, porque hay un bueno y un malo. Ese es el problema de ver las relaciones así. Hay un bueno y un malo. Si tú eres el malo, yo soy el bueno. Por eso se pelean con el Temach, ¿no? Porque si Temach es el malo, todos los que ataquen al Temach son buenos. Scarface lo dice muy elocuentemente, ¿no? Scarface dice, necesitan un malo para sentirse buenos. Necesitan un débil para sentirse fuertes. ¿Cuál es la solución más inmediata a un problema con una mujer? Y esto es un gran error que nos metieron las mamás. Pide perdón. Discúlpate. ¿Cuántos de ustedes creen que la solución a un problema emocional de una mujer es pedirle disculpas? Aceptar que tú eres el malo no va a funcionar para mejorar tu relación. ¿Entonces estás diciendo que yo soy la mala? ¿Sabes cuántas veces yo he escuchado en medio de una discusión con una morra eso?
Porque cuando tú puntualizas cómo ella colaboró a que esto suceda, cuando tú das tu punto de vista, ella no te lo acepta. Entonces, ¿por qué tú sí estás aceptando lo que ella dice y ella no acepta lo que tú dices? Es que tú no deberías hacer esto, o es que tú hiciste esto. No, o sea que yo soy la mala. Yo nunca voy a quedar como la mala. La morra nunca va a quedar como la mala. Ay, sí, ¿no? Ahora resulta que yo soy la mala. Fíjate cómo hablan las morras. No, no es un juego de ver quién es el bueno y quién es el malo. Es un análisis de ver cómo todos colaboramos a que esto suceda. No hay un culpable. Todos somos culpables. Los problemas son multifactoriales. Los problemas de pareja siempre son multifactoriales y siempre los dos tienen un grado de responsabilidad en contribuir a ese problema. Entonces, si tú detectas que... Y obviamente lo de siempre, mi compa. Mándela a la verga y no ande con esa mujer. Pero ya sé que no lo van a hacer. Ya sé que no lo van a hacer. Entonces vamos a meternos al cochinero. No pidas perdón. Porque en el momento en que le pides perdón a una mujer que juega a estos valores, el malo eres tú. Y mira, si solo quedaras en el malo eres tú, hasta funciona, mi compa. A las mujeres les gustan los chicos malos. El problema es que no solo el malo eres tú, el débil eres tú. El que se arrepiente eres tú. Y misteriosamente, y esta es una de las grandes contradicciones de la mujer moderna, quiere que le pidan perdón, pero le da asco el hombre que pide perdón. El hombre que pide perdón es como el hombre que llora. Dicen que quieren uno así y cuando lo tienen les es grotesco. Les da cringe. A las morras les gusta el vato que mantiene su postura. Ni siquiera están pensando en la postura. Yo he platicado con compas que me dicen, oye, pero Temach, pues tiene razón, yo la cagué. Irrelevante al punto. Irrelevante, tú estás pensando en tu cerebro lógico de hombre. Acuérdate que con las morras la discusión nunca es lo que la discusión parece ser. Tú puedes estar discutiendo que a la morra le molesta que uses tenis para salir a la cita y en realidad estás discutiendo que la morra está emputada porque acaba de ver que su ex, del que sigue enamorado, va a tener un bebé. Acaba de ver que su ex, del que sigue enamorado, se va a casar. Y viene y se pelea contigo porque trajiste tenis a la cita. Ahora imagínate cómo te ves cuando tienes ese contexto. Imagínate cómo te ves diciendo, perdóname mi amor, ya voy a traer zapatos siempre. No entiendes y se enoja más y dices, pues ¿qué hice? ¿No? Típica discusión hombre-mujer. Pues ¿qué hice? ¿Por qué se enojó tanto? Pues si ya le dije que no lo vuelvo a hacer. Ni es tan importante, vamos a ir al cine, ni se nos van a ver los pies. A veces solo es un despliegue de poder. Una demostración de autoridad. Esto es algo súper común en las mujeres y los hombres, mire, ni enterados, mi compa. Oye, yo no sé por qué hubo pedo. Demostración de autoridad. Te quiere demostrar quién manda. Las morras hacen esto todo el tiempo. Demostrarte que ella manda. Demostrarte que ella te deja cuando quiera y tú no debes hacer eso. Demostración de poder. Grábense esa. Grábense esa para que le pongan nombre cuando la vivan. Cuando les pase digan, a esto es a lo que se refería el Temach. Ya les gusta establecer que son el líder de la manada, pero luego las estresa mucho ser el líder de la manada. No les gusta ser el líder de la manada. Las mujeres que son líder de la manada, generalmente, y digo generalmente porque hay muchas que no, y esas que no tienen toda mi admiración, pero las que no les gusta ser líder de la manada, pero les encanta andar haciendo despliegues de poder, generalmente son mujeres frustradas. ¿Por qué? Porque lo que esas mujeres quieren, y no lo admiten, es un vato que les ponga un alto. Un vato que las mande a la verga. Un vato que les diga, no, así no es así.
Y eso las gravita a su lado femenino. Pues los hombres son bien miedosos hoy en día y entonces al contrario, se someten y entonces como se someten, ella los agrede. Por eso las mujeres son tan agresivas hoy en día. Porque hacen despliegues de poder porque quieren perder. Entonces te hacen un despliegue de poder y tú te sometes y el poder tiene responsabilidad y a las mujeres no les gusta. Por eso no entiendo por qué mi mujer siempre está de malas conmigo si siempre le pido disculpas por todo. Siempre está de malas contigo porque siempre te andas disculpando. Porque siempre te andas sometiendo. El hombre sumiso genera mujer gruñona. Se los voy a decir otra vez. El hombre sumiso genera mujer gruñona. 3 veces para la mujer gruñona que vino a tirar hate y está escuchando el rocazo y está bien enojada. Para que se vaya mejor. La mujer gruñona es consecuencia de un hombre sumiso. La disculpa es aguda porque indica sumisión, indica no soy un peligro. No soy un peligro para ti. Es como los animales cuando se agachan, cuando enseñan el cuello, ¿no? Es lo que hay que hacer con los gorilas. Si te encuentras con un gorila para que no te mate, te agachas. No lo retas. Porque el gorila te descuartiza. Mi compa, un gorila te puede agarrar y me... ¡Ras! La morra no. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Por qué le enseñas la misma sumisión que le enseñarías a una bestia de 10 veces tu peso? ¿Por qué le enseñas esa sumisión a una morra? Porque tienes miedo de perderla y volvemos al tema de siempre. Dependencia emocional. ¿Para qué le pides disculpas? Las disculpas es un fenómeno de comunicación. Porque yo me di cuenta que estoy mal en lo que hice. No lo vuelvas a hacer, cabrón. ¿Ya? ¿Para qué pides disculpas? Para que ella lo sepa. Es irrelevante. Que pidas disculpas es irrelevante. ¿Quieres que ella sepa que no lo vas a volver a hacer? ¡No lo vuelvas a hacer, cabrón! ¡Facilito! Pedir disculpas es decirle, tú tienes razón, yo estoy mal. Y en el lenguaje de las acciones de las relaciones de pareja heterosexual es súper destructivo para el atractivo. Que nos lleva a eso. Todas estas morras que andan peleando que los hombres pidan disculpas, ellas piden disculpas. ¿Cuántas veces te has disculpado? A ver si alguien me saca un buen radio. ¿Cuántas veces te has disculpado con una morra y cuántas veces se ha disculpado una morra contigo? Es que antes, a mí me vale verga. Hoy, ahorita, a mí me vale verga lo que hacían los hombres en los pinches en el 1920. A mí eso me vale verga. Yo estoy hablando de hoy por hoy. Porque ellos la cagan más. Ah, bueno, por eso los hombres piden más disculpas. Porque los hombres la cagan más. Las morras nunca la cagan y son perfectas. Ah, eso me olvidaba. Como hombre, sí te disculpas mucho. Todos los hombres que se disculpan mucho terminan rompiendo y destruyendo la relación, terminan siendo dejados, terminan siendo reemplazados. Entonces, es mejor encontrar otro camino. Y generalmente tiene que ver con esperar. Porque a veces la disculpa viene de la prisa de resolver el problema. ¿Por qué? Por el mismo tema de siempre. A los hombres les cuesta trabajo esperar. A los hombres nos cuesta trabajo ser pacientes. A los hombres nos cuesta trabajo permitir el proceso del amor. Permitir el ciclo del amor. Dejar que se le pase el mal humor. Es que si la dejo con mal humor me va a dejar por otro. Pues qué compa, mándela a la verga. Porque si es de cascos livianos la morra, con buen humor o mal humor te va a dejar. Es que tengo miedo de que se enfríe la situación. No, deja que se enfríe. Porque ahorita está envergada. Y como está enojada contigo, si aparte vas y le muestras sumisión, más se va a enojar. Y aparte le cierras la posibilidad de enojarse. Esto es algo que los hombres no entienden. A las morras les gusta enojarse también. Es una experiencia emocional.
La emoción, las emociones son gratificantes. A los hombres no nos gusta enojarnos porque nos metemos en problemas cuando nos enojamos, pero a las morras se les permite todo. Por eso a las morras les encanta pelear, porque no hay consecuencias, es bien sabroso. Pelearse sin consecuencias, insultar, gritar, agredir y no les pasa nada. Entonces vivimos en un mundo donde pues, ya hay morras muy sádicas que disfrutan un chingo de la violencia, disfrutan un chingo del insulto, de la pelea, y por eso se agarran a gritos en la calle a cada ratito. Entonces es importante que entendamos que a una morra que le gusta este pedo, pues lo que quiere es un vato que la mande a la verga. Y lo que quiere, si no la vas a mandar a la verga, por lo menos dale tiempo a que se baje. Porque si está enojada y tú vas y le pidas disculpas, le cierras la posibilidad de estar enojada. Y eso también es importante, porque ella ya no tiene justificación para su emoción. Esto es muy importante. Si entienden este concepto, están del otro lado. Justificación para su emoción. Es más, anótelo. Para que durante la semana lo pienses y te caigan 20. Justificación para la emoción. Si tú a una morra le das justificación para su emoción, te va a amar. Si a una morra le cuarteas su emoción o su tránsito emocional, te va a odiar. Perdóname, ya quiero que estemos bien, y la morra todavía está emputada y quiere seguir emputada, te va a decir, ok, te perdono, pero ahora estoy emputada por otra cosa. El chiste es estar emputada. Déjala que se empute. Cuando se desempute, que venga. Cuando te extrañe, que venga. Y si no viene, entonces no te quiere, mi compa. ¿Para qué quieres una morra que no te quiere? De cajón, si te peleas con una morra, que ella venga. Si te mandas a la verga con una morra, que ella venga y te busque. Siempre, nunca vayas tú a buscarla, porque que tú vayas a buscarla demuestra sumisión, demuestra debilidad, demuestra hambre. Y eso a las mujeres heterosexuales les da asco. Tienes 60 años, toda tu vida has sido un simp arrastrado de las mujeres y ninguna te quiso por eso. Y neta, lo sigues intentando igual, no seas cabrón. Muévele a la estrategia. No, pero es que sí me funciona porque he salido en muchas citas. No te funciona porque ninguna morra se queda contigo. Que te saquen tu dinero, que te usen por atención, que te contesten los mensajes un ratito, no quiere decir que funciona. Aquí estamos en el negocio de la carrera larga, mi compa. Aquí estamos en el negocio de la relación funcional a largo plazo. Entonces, mi compa, si usted como yo le interesa una relación a largo plazo, no se deje dominar, no se deje someter, no sea sumiso y no pida disculpas. La que se fue sin que la corran, regresa sin que la llamen. No la busque, mi compa, aunque la extrañe, aunque esté inseguro, aunque tenga miedo de que se vaya con otro, no la busque. Si la busca, va a cagar la relación. Si la busca, la pierde. El que la busca, la pierde. El que la suelta, se la queda. Usted decide, ¿qué quiere? ¿Quedársela o perderla? Si quiere perderla, búsquela. Si quiere quedársela, suéltela, déjela, déle rienda, suéltele la correa, mi compa. Que corra todo lo que quiera. Solita va a volver.